Quiero invitarlo a que abra su Biblia conmigo, hermano, rápidamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 17. Hoy quiero compartir con ustedes un tema, hermanos, que sin duda alguna Dios quiere que nosotros podamos comenzar a practicarlo. Y quiero pedirle que usted abra muy bien sus ojos, escuche muy bien con sus oídos lo que Dios quiere hablarnos en este día, porque este año, hermanos, si el Señor nos permite y nos da la vida y todo sigue saliendo bien, la idea principal es que podamos hacer discípulos. Diga conmigo, hacer discípulos. Dígalo más fuerte, hacer discípulos. Una vez más fuerte, hacer discípulos. Hacer discípulos, hermano, cambia completamente nuestra estructura, nuestra manera de pensar. Nos va a sacar de la comodidad posiblemente en la que estamos. Y esta es la razón por la cual una iglesia crece, una iglesia permanece, una iglesia prevalece. Cuando hay discípulos que se multiplican, cuando hay discípulos que hacen otros discípulos. Y por esa razón es que este año, hermano, queremos con la ayuda del Señor darle ese énfasis. Se lo quiero repetir porque desde el año pasado hemos venido diciendo que se acercan cambios, hermano, y se van acercando todavía más. Y yo creo que usted es parte de ese cambio. Mira a tu vecino y dile: tú eres parte de ese cambio. Y cuando decimos cambio, hermano, estamos hablando de crecimiento. ¿Cuántos se gozan de que Dios quiere que crezcamos? Pero verdaderamente crecer, hermanos. Así es de que este es un mensaje que es un parteaguas, hermano. Si en algunos meses usted se está quedando atrás, le vamos a invitar a que vuelva a escuchar este mensaje y se ponga ahí al corriente, porque Cristo viene pronto y nosotros tenemos una grande tarea de seguir trabajando para el Señor. Si está la iglesia conmigo en esta mañana. Hechos capítulo 11 versículo 17 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hasta ahí, hermano, puede tomar su lugar. No se olvide de este texto que estábamos ahorita aquí compartiendo. Pero rápidamente, hermanos, en este tiempo que estuve yo en casa, de pronto se me ocurre por ahí abrir algunos cajones en la casa y encontré una ropa pequeña de nuestros hijos, de Esli y de Joel. Y me recordaba yo, ahora que estábamos allá con ellos también, me recordaba aquel tiempo cuando nosotros llegamos aquí apenas a Colima como misioneros y teníamos que llevarlos a ellos a una escuela. Y cuando los llevamos nos dijeron que ellos necesitaban un uniforme. Y bueno, como todo padre, preocupados ahí buscando el uniforme, recuerdo que fuimos por ahí a algunos lugares a buscar un uniforme y compramos a lo que a nosotros nos parecía un buen uniforme. Y queríamos que fuera el que les quedara mejor, que se los ajustaran. Bueno, qué sé yo, hermano, uno preocupándose que los hijos vayan bien a la escuela. Y bueno, recuerdo que ese lugar, pues al enseñarnos los uniformes, nos fuimos por los que valían un poquito más, porque uno trata de que los hijos tengan lo mejor. Pero nuestros hijos estaban pequeños y habíamos comprado como 2 pares para cada uno de ellos. Y resulta, hermano, que a los pocos meses a Joel ya no le quedaba el uniforme que le habíamos comprado. Pasó un poco más de tiempo y tampoco el uniforme a nuestra hija Esli ya no le empezó a quedar. ¿Qué nos enseñó esto a nosotros? Nos dio una lección, como yo creo que a usted y a mí la vida nos ha enseñado muchas cosas. Cuando un hijo va creciendo y le compras ropa, tienes que saber y recordar que el crecimiento va dejando atrás la ropa que en algún momento fue de bendición y de mucha ayuda. Ahora esa ropa ya no te queda. Y ese ejemplo, hermano, si nosotros queremos profundizar un poquito más, podemos llevarlo a muchas áreas en nuestra vida.
podemos aplicarlo en muchos lugares en los que estamos. Por ejemplo, nosotros aquí en esta congregación, hermano, hace tiempo estuvimos en la estancia, la primera ropa pues para esta congregación, y estuvimos allí por unos 9 años. Pero llegado el momento, ya esa ropa, ese lugar ya no quedaba, ya estaba muy pequeña porque la congregación había crecido. Y damos gracias a Dios que Dios, hermano, nos creó, nos formó para que nosotros vayamos creciendo. Diga conmigo: estoy creciendo. Muchas veces con nuestra hermana Esmeralda, la directora de educación cristiana, hemos platicado cómo a veces aún los manuales se han tenido que hacer algunas modificaciones, volver a editarlos a las necesidades que se presentan en los alumnos, porque el material al principio ahora ya no es que nos sirva, sino que ahora se tuvo que hacer alguna modificación para lograr alcanzar más. Aparte de eso, hermano, el día miércoles que estuvimos aquí, nosotros hablábamos sobre el potencial que Dios ve en nosotros y cómo Él quiere sacar de nosotros un tremendo potencial, que nosotros no hemos tal vez descubierto nuestro propósito en su totalidad, porque Dios constantemente quiere sacar de nosotros un crecimiento y nos quiere llevar a la madurez. Y la madurez, hermano, habla de que posiblemente yo necesito ir dejando cosas. Recuerdo que estuve por 9 años en el grupo de alabanza, tocando el saxofón, cantando. Me gozo cuando los veo a ellos, y a veces viene esto a mi mente. Y yo digo esto: ¿cuántos de ellos están aquí tocando y cantando y a lo mejor no es su ministerio? Pero gloria a Dios que están fungiendo, que están sirviendo, y que en este tiempo es solo como una ropa al momento, pero posiblemente alguien crecerá todavía y desarrollará otra habilidad, otro talento, otro don que Dios está trabajando en él o en ella por medio de lo que están haciendo aquí. ¿En qué estará trabajando Dios en su vida? Pregúntale a tu vecino: ¿en qué estará trabajando Dios en tu vida? Rápidamente, hermanos, Mateo 9, 14 al 17 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Por qué el vino nuevo requiere de un odre nuevo? Investigando solo un poco, hermano, en aquel entonces la piel de cabra la utilizaban para hacer un odre. El odre era de piel. Trataban y curaban esa piel para que pudiera ser un odre, un contenedor, si se puede decir de esta manera, para que allí se pudiera echar el vino y se fermentara. Pero el odre viejo, hermano, no se desechaba porque salía a lo mejor una nueva marca de odres o por el estilo. No, el odre viejo, hermano, se dejaba a un lado porque el odre se iba haciendo rígido, comenzaba a endurecerse. Y si tú le echabas un vino nuevo y el vino se fermenta y se expande, entonces no podría ya el odre viejo resistir el vino nuevo. ¿Sí me sigue la iglesia en este momento? Entonces, ¿cómo debe de ser un odre, hermano? Debe de ser flexible. Debe de ser un odre, hermano, que se le pueda echar algo nuevo que va a traer allí, ¿verdad?, una especie de fermentación y que le va a hacer expandirse lo más que se pueda, porque ese es el efecto de guardar el vino. Y cuando nosotros, hermanos, vemos estos ejemplos, hermano, que da aquí la palabra de los odres, nosotros
tenemos que traer a la mente cómo esta enseñanza a nosotros nos ayuda para aplicarla en varios aspectos de nuestra vida. Puedes aplicarla en tu vida personal, como individuo. Puedes aplicarla como padre, como esposa, como hijo, como un hogar. Podemos aplicarlo como una iglesia. Y yo por eso quiero que usted y yo abramos, hermano, y escuchemos bien lo que Dios quiere que nosotros comencemos a hacer, porque Dios quiere moverse en odres nuevos. ¿Cuántos odres nuevos hay aquí en esta mañana? En el libro de Mateo, el capítulo 28, es un texto que usted ya lo tiene ahí guardado en su mente y en su corazón. Mateo 28, 19 y 20. Fíjese bien, hermano, cómo a veces nosotros evitamos el crecimiento o evitamos que entre el vino nuevo en nosotros, porque posiblemente ya estamos un poco rígidos, ya no estamos tan flexibles, y eso lo podemos ir notando en las actitudes que vamos tomando hacia la palabra de Dios. Mateo 28, 19 y 20, fíjese bien específicamente la orden que da el Señor Jesús, hermano. Dice, por tanto, ¿qué dice la palabra? Ir y hacer discípulos. Este versículo en esta versión dice, por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice ahí una palabra clave, enseñándoles ¿a qué? A obedecer, a que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado. Ir y hacer discípulos y enséñales que guarden. Muéstrales, dales ejemplo, guíalos en el camino. El odre viejo, hermano, lo que hace es que nos conformamos con solo hablarle a alguien de la palabra. Le hablé a fulano, le hablé a sutano, le hablé a mangano. ¿Y quién va a hacer discípulos? ¿Y quién va a enseñar como dice la palabra? Imagine que todos nosotros nos convertimos en personas que solo le hablamos a las personas. ¿Cuándo surgirá un discípulo de entre todos nosotros? Si solamente les hablamos a la gente, pero no les enseñamos a obedecer. Si ve, hermano, cuando el odre está rígido y empieza a ver algo que lo empieza a hacer que se quiera estirar más, a veces hay incomodidad. Y por esa razón, en algún momento el Señor, hermano, en el Antiguo Testamento, Dios les dijo, también les voy a dar un nuevo corazón, un espíritu diferente, porque el corazón que tenía el pueblo de Israel era un corazón endurecido, ya no podía entrar nada más ahí, estaba rígido. Ahora este corazón nuevo iba a recibir la nueva revelación que vendría para ellos en su momento, y vendrían a caer las nuevas verdades, y ahora las leyes no estarían escritas en las piedras, pero ahora estarían escritas en el corazón para ser practicadas. Entonces note cómo hemos poco a poco dejado que el odre se vaya haciendo rígido y se vaya endureciendo, porque la palabra es clara. Jesús dijo, ir y hacer discípulos, pero enséñales. ¿Y qué se requiere para enseñar, hermano? Si está la iglesia conmigo aquí, ya se me fue la iglesia. Es un discipulado, es gastarle, o más bien no gastarle, sino invertir tiempo, invertir economía, invertir, hermano, sacrificar un poco del tiempo que tenemos con la familia, porque hay una tarea que nosotros como iglesia necesitamos cumplir, es hacer discípulos. Despiértame a tu vecino y dile, yo quiero ser tu discípulo. Pablo habla, hermanos, de los miembros de un solo cuerpo, que todos somos miembros de un solo cuerpo. Y los miembros, hermano, lo pudiéramos nosotros ejemplificar cuando estuvimos hablando sobre los bloques. ¿Cuántos se recuerdan de los bloques que hablábamos, de los bloques sueltos, pero que ahora los vemos ahí puestos en una pared? Así, hermano, un bloque está pegado con el otro, está unido con el de al lado, el de arriba, el de abajo, el de enfrente.
El ejemplo que Pablo da en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. La idea, hermano, de ser un miembro de la iglesia no es pertenecer a un club social, hermano, donde no hay responsabilidad de nada, donde hago como sea y no me intereso en absolutamente en nadie. Si la iglesia, hermano, tiene esa postura, la iglesia está en problemas, y a la iglesia le falta mucha enseñanza y mucha práctica de la palabra, porque la idea de ser un solo cuerpo es que nos duela el miembro que está a nuestro lado, es que podamos amar a ese miembro, es que podamos nosotros estar interesados en el bienestar de ese miembro. Es igual que el cuerpo, hermano. Si usted en algún momento se ha golpeado el dedo pequeñito de su pie por ahí en alguna mesa o en alguna silla, usted va a ver que ese dolor de ese dedo, hermano, le causa una incomodidad a todo el cuerpo, y uno hasta se agacha y se soba el pie ahí, y quisiera uno darle hasta besitos a ese dedito pequeño. Esa es la idea que Pablo tiene, hermano, para la iglesia de Cristo, de que la iglesia esté conectada, verdaderamente sincronizada en un mismo espíritu, que podamos nosotros conocernos, hermano. La idea de la iglesia moderna de un miembro, hermano, hoy hay miembros que, lo hemos mencionado muchas veces, miembros que de pronto a nomás se termina el servicio, ¿qué pasa? ¿Cómo los ve? Allá van en la reserva ya. ¿Usted cree que ese miembro se interesa por otro miembro? ¿Usted cree que esa es la idea de la iglesia? Claro que no. La idea, hermano, es que cuando nosotros nos reunimos, se ve la iglesia, se ejemplifica como un solo cuerpo. Y la unidad y la sincronización del cuerpo como iglesia es lo que va a impactar al mundo desorganizado y que está bajo las tinieblas y que está bajo el poder y el dominio de Satanás, y van a poder ver lo que es estar bajo el poder y el dominio de Cristo cuando la iglesia comience a amarse el miembro con el otro miembro, y comencemos verdaderamente a sentir, hermano, y a llevar las cargas los unos de los otros. Y eso requiere que tú me conozcas a mí y que yo te conozca a ti. Eso requiere que en algún momento nuestro carácter va a chocar, pero como tenemos el mismo espíritu, tendríamos también la misma humildad para pedirnos perdón el uno al otro. ¿Sí está la iglesia conmigo? Esa es la idea. Entonces, ¿por qué nos reunimos? Porque es importante tener una relación con los miembros. Hay miembros que de pronto, es verdad, te pueden ver así con cara de que este no me cae bien, pero es un miembro de la iglesia. No, es que este me hizo esto, pero es un miembro, también es salvo por Cristo. ¿Cómo se siente saludar a uno que es salvo por Cristo y que a lo mejor a ti no te cae bien? A ver, saluda al que está a tu lado, a ver qué sientes ahí. Salúdalo. Es amarnos. Es que no soy solo, es que ahora soy parte de una familia. Creo que hace unas semanas hablábamos con mi esposa y preguntábamos en una plática que tuvimos entre familia, y decíamos, sería impresionante, ¿verdad?, que alguien aquí en la tierra no se hable con alguien. ¿Cómo sería la entrada a esas dos personas allá en el cielo? ¿Cómo sería esa relación de esas dos personas allá en el cielo que no se hablaban aquí? ¿Cómo sería allá arriba? ¿Será posible eso? Imagínense estar dos personas allá en el cielo que no se hablan. Yo no creo que Dios vaya a permitir eso, hermano. Por esa razón es que a nosotros se nos da la oportunidad de poder practicar lo que debe de ser el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, para llegar allá y gozarnos en el cielo, hermano, y poder abrazar a todos y a cada uno toda la eternidad. Ahí nos vamos a pasar, hermano, hablando, yo creo, con cualquier persona de China, de Asia, en todo lugar, y poder conocer a cuanta gente, hermano, el Señor nos permita. Pero lo más importante, poder verle a Él cara a cara. ¿Cuántos anhelan ver la cara del Señor un día? Amén, gloria a Dios. Entonces,
regresando a nuestro texto principal, hermano, fíjese que sucede esto con Pedro. ¿Cuántos recuerdan a Pedro? Pedro siempre fue impulsivo, pero el Señor fue cambiándolo poco a poco. Pero con Pedro aprendemos mucho de los odres viejos, hermano, que había en aquel entonces en el pueblo judío. Y por esta razón, cuando Jesús llega, hermano, en ese tiempo, Él comienza a hacer cosas que para ellos eran abominación, eran cosas que para ellos era algo que chocaba con sus tradiciones y sus costumbres. Por eso, imagínese, hermano, ver a un rabino o al maestro o al Señor Jesús como judío sentado al lado de una mujer samaritana. Eso era algo controversial. Entonces, el Señor Jesús viene a hacer la revelación. Él es la imagen del Dios invisible. Y ahora Él viene y dice: les voy a enseñar cómo es que se deben hacer las cosas. Y como había muchas tradiciones, había muchas costumbres, la gente estaba rígida en ese odre viejo. Pero gracias a Dios, Él vino a romper con toda estructura vieja y vino un grande crecimiento. En el libro de Mateo, capítulo 24, el versículo 14, fíjese, hermano, que en estos textos se los voy a ir parafraseando para que nos alcance el tiempo. Mateo 24, 14 habla donde el evangelio del reino se predicará en todo el mundo, y dice que se le debe de dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando Jesús habla esto, hermano, ahí estaba Pedro, y él escuchó, hermano, que el evangelio debía de llevarse ¿a dónde? Diga conmigo: a todo el mundo. En Mateo 28, 19 y 20, nuevamente, hermano, recuerda ese texto. Ahí también estaba Pedro, y el Señor les dice: vayan y hagan discípulos. ¿A quién? ¿A quién, hermanos? ¿A todas qué? A todas las naciones. En Hechos 1:8 dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y ¿en dónde? Y hasta lo último de la tierra. ¿Sí queda claro? Y ahí estaba también Pedro, hermanos. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 13. Quiero invitarlo a que sí abra su Biblia allí, porque aquí entro ya rápidamente en esta parte que es importante para que nosotros podamos aplicarla todavía más a nuestra vida. Hechos capítulo 10, versículo 13. Pedro tiene una visión, hermanos, y allí el Señor le está mostrando, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice ahí la palabra: esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Bueno, si ve, hermano, Pedro tiene una visión. Larga historia, la vamos a hacer un poco corta. Él está teniendo esta visión y ve esos animales, se le dice que mate y que coma, pero él dice: no, porque yo soy judío y los judíos no comemos esto. Nunca hemos puesto cosa inmunda en nuestras bocas, por esa razón no puedo. Pero Dios le dice: lo que yo ya he limpiado, no lo llames tú inmundo. Puede ver usted el odre viejo y el vino nuevo que el Señor quería traer ahí en ese momento. Si ves lo que causa cuando a usted y a mí, hermano, nos viene aquí a la mente la palabra cambio, la palabra incomodidad, nosotros lo tomamos como una ofensa. Nosotros lo tomamos como: no, es que yo no puedo hacer más, es que yo ya estoy hasta acá. Y Dios dice: espérate, por esa razón es que este odre ya no te sirve. Ahora quiero hacer un odre nuevo contigo, para poderle echar más de lo que yo tengo. Pero a nosotros, hermano, a veces se nos dificulta en la mentalidad de entender que Dios no trabaja como nosotros esperamos que Él haga las cosas, y luchamos contra un crecimiento y contra un potencial que Dios quiere sacar de nosotros. Pero luchamos porque estoy tan cómodo que esto nunca he probado, y ¿por qué lo voy a probar ahora? Y empieza nuestra forma de excusarnos.
es que yo no puedo, es que yo esto, es que yo lo otro, es que aquí, es que acá, es que... Y ahí se queda aplastado, escondido, enterrado el potencial que Dios quiere sacar de nosotros. Sígame conmigo en este relato, hermano. Dice la palabra que mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dice: vinieron unos hombres y vienen a preguntar por ti. Quiero que bajes y quiero que vayas con ellos, quiero que los escuches y quiero que les des el tiempo y quiero que prestes atención a lo que ellos te van a decir. Y la Biblia enseña, hermano, que los hombres le empezaron a hablar, le dijeron: mira, un hombre llamado Cornelio, así, así, también el Señor le aparece de tal forma, y el Señor se agradó de sus ofrendas, y ahora el Señor le puso a él en su corazón y nos dijo que viniéramos por ti, Pedro, y por eso estamos aquí. Y queremos que vayas a la casa de Cornelio porque tú tienes algo que decirnos. Cornelio era, hermano, Cornelio era de los gentiles. Y cuando está Pedro teniendo esta visión, preste mucha atención, hermano, porque Dios pudiera hablarnos en la semana, en nuestra vida, en el día, en la noche. Dios puede hablarnos y nosotros pudiéramos estarnos negando como Pedro se estaba negando. Imagínense qué impresionante que un apóstol se estuviera negando, hermano, y no captara lo que Dios quería hacer. Entonces Pedro, hermano, el Espíritu tuvo que decirle: quiero que vayas con ellos. Y cuando él llega a la casa de Cornelio, Cornelio, hermano, ya tenía prácticamente preparado un grupo familiar. Ahora usted va a ver de dónde viene, hermano, la estructura que nosotros tenemos de los grupos familiares. Cornelio tenía allí a sus familiares, a sus más allegados. ¿Por qué razón? Porque había ya una cierta popularidad en los discípulos. Había, hermano, había una fama que ellos tenían, y los tenían, ¿verdad?, a ellos en alta estima, a los discípulos. Ahora piensa en esto un momento, hermano. Si nos ponemos a pensar y traemos esta historia a nuestro tiempo, hermano, imagínense que nosotros decimos: ¿sabes qué, hermana Fanny? Necesitamos que prepare su hogar porque va a venir uno de los apóstoles que estuvo caminando con el Señor Jesucristo, va a venir aquí a la casa. Yo creo que todos nos prepararíamos y tendríamos lo mejor allí en el hogar. ¿Por qué? Porque Pedro va a llegar. Pero ¿cómo nos sentiríamos, hermano, si al llegar allí y que viéramos llegar a Pedro a la casa? ¿Cómo nos sentiríamos? Que toca Pedro en la casa, le abrimos y todos esperando ahí porque Marcos nos dijo que va a venir el apóstol Pedro. Y en lugar de Pedro llegar y decir: wow, qué bendición, me da gusto verlos, cuánta gente hay aquí, miren, yo soy Pedro, me presento, él llega y dice: si sabes que para mí estar aquí es una abominación. O sea, si entiendes que para mí esto es como ni debería de estar aquí. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo, hermano? ¿Hubiéramos pasado a ese apóstol adentro de la casa o ahí le hubiéramos dado el cerronazo a la puerta? ¿Qué hubiéramos hecho? O sea, para mí es una abominación estar aquí. Pero bueno, ¿para qué me han traído aquí? Si usted sigue leyendo la historia, usted va a ver que Pedro dice: ¿cuál es la razón por la cual me han traído aquí? Entonces nosotros empezamos a pensar, hermano, ¿cómo será posible que un apóstol no sepa lo que tenía que hacer en ese hogar? ¿Qué no leímos los textos de la orden que el Señor Jesús había dicho: vayan y prediquen este evangelio y den testimonio de él a todas, ¿qué? A todas las naciones. Ir y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles, ¿a quién? A todas, ¿qué? Las naciones. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, ¿y en dónde? Y hasta lo último de la tierra. Y ahí el Señor lo estaba llevando a que le diera testimonio a alguien que no era judío. Pero el odre viejo se resiste. Esta es una abominación para mí. Yo no debería estar aquí. Es más, en cuanto se den cuenta allá donde yo pertenezco, al concilio donde yo pertenezco, me van a excomulgar y ya no me van a dejar y me van a cuestionar por qué yo como judío me metí a una casa de gentiles. Preste atención, hermano, porque Dios nos quiere llevar a algo que nosotros podemos ir descubriendo con la ayuda del Señor, que todo el tiempo ha estado ahí, pero Él quiere que nosotros
crezcamos. Dile a tu vecino, estamos a punto de crecer. Despiértamelo y dile, estamos a punto de crecer. Dice la palabra del Señor, hermano, que mientras que Cornelio estaba allí y diciendo, ¿verdad? He traído toda esta gente para que te escuchen, porque tú tienes algo que decirnos. Y mientras Pedro está allí contemplando ese escenario también, entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar y Pedro comienza a hablarles de Jesucristo. Sí sabía lo que tenía que hacer. Él sabía que tenía que hablarles de la salvación. Sí sabía que tenía que hablarles, hermano, del Salvador que vino a este mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Pedro se estaba negando, y mientras él está hablando, usted recuerda la historia. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? ¿Se recuerda la historia de Cornelio y Pedro? ¿Qué pasó, hermano, mientras que Pedro está predicando? ¿Cayó qué? El Espíritu Santo. Y dice que comenzaron ¿a qué? A hablar en lenguas. Entonces Pedro, al ver aquello, hermano, empieza a quedar así como, caray, ¿aquí qué está pasando? Y como en aquel entonces a los que les venía, hermano, el Espíritu Santo y los bautizaba en lenguas, también los bautizaban en agua. Entonces Pedro, dice la palabra, que se hace ahí como para un ladito y comienza a dialogar con los que él llevaba y dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque no podemos negar, les cayó el Espíritu Santo. Pero ¿y qué vamos a decir si los bautizamos? Nos vamos a meter en problemas. Pero no puedo negarme porque el Espíritu Santo está abriéndole la puerta a los gentiles. Entonces, hermano, más adelante dice la palabra que lo llaman a Pedro, por decir así, a una junta con los jefes. Lo llaman y empiezan a preguntarle, a ver, ¿qué es lo que pasa, Pedro? Y Pedro comienza a relatarles, miren, yo tuve una visión, pero también aquel varón tuvo una visión. Y entonces el Espíritu Santo de una u otra manera nos reunió. Comencé yo a hablarles de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo vino y les pasó a ellos lo mismo como nos pasó a nosotros en Pentecostés. Entonces, díganme una cosa, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién era yo que me pudiese oponer a Dios para que Dios bendijera igual como nos bendijo a nosotros, también a los gentiles? Allí, hermano, yo creo que los demás dijeron, no, a ver, espérame. Entonces también la salvación viene para los gentiles. Por supuesto que vendría para los gentiles. Ya lo había dicho el Señor. Vayan y prediquen este evangelio y den testimonio en todas las naciones. Acá estas naciones no son judías. Acá también necesitábamos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Porque si Pedro no predica, si se hubiera quedado el evangelio en Judea nada más, nosotros siguiéramos muertos en delitos y pecados. Ver lo importante de que el odre viejo quede a un lado y pueda convertirse en un odre nuevo, porque el vino que el Señor estaba trayendo era esta nueva revelación para los judíos. Era esta verdad que ellos no estaban entendiendo y que Dios quería que avanzara el evangelio en todos los corazones. Y por eso Jesús, hermano, el mejor discipulador de todos los tiempos, él, hermano, le decía a ellos, vayan y hagan. Vayan y hagan, vayan y hagan. Y en el camino Él les enseñaba también cómo hacer las cosas. Y esa es la iglesia que Dios quiere para este tiempo, hermano. Una iglesia que entienda y comprenda específicamente para qué ha sido puesta en esta ciudad. Para qué Dios nos tiene aquí sentados, hermano. No nos tiene aquí para estar perdiendo el tiempo. No nos tiene aquí para ver qué bonito ha de haber sido el mensaje que dio el hermano hace 15 días y qué bonito el mensaje de este día. No se trata de bonito, se trata de hacer cambios y se trata de hacer discípulos. Despiérteme a tu vecino y dile, conviértete en un discipulador. Cuando Dios quiere poner algo sobre alguien, hermano, y si usted y yo tenemos hasta cierto punto, mi esposa en la casa tiene una mesita pequeñita y solamente le pone una lamparita ahí pequeña porque no le puede poner más peso. Porque si le pone más peso, hermano, entonces esa mesita ¿qué? Se va a quebrar, se va a romper.
Y a veces nosotros, hermano, en nuestra vida somos como esa mesita. Dios tiene un refrigerador para ponerlo sobre nosotros, o sea, una carga más grande, un proyecto mayor. Dios tiene visiones mayores que nosotros, pensamientos más altos y deseos mejores que los de nosotros, pero son como un refrigerador y yo soy como una mesita. No puedo, por eso no resisto muchas cosas. Y yo creo que se tiene que quedar atrás ya esa mentalidad, y tiene que quedar atrás ya esa especie de actitud de que, hermano, el cambio nos provoque hasta un enojo, cuando lo único que Dios quiere es brillar su presencia a través de nuestras vidas, de tu vida y de la mía. ¿Cómo de la mía? Si quién soy yo, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú eres alguien redimido, tú eres alguien que tiene potencial, tú eres alguien que tiene parte en el reino de los cielos. Tú estabas en la mente de Dios antes que estuvieras en el estómago de tu mamá. Tú eres alguien importante. Dile al que está a tu lado, tú eres alguien importante. Por eso Dios tiene planes contigo. Yo voy terminando, hermano. Recuerdo cuando fuimos al viaje misionero a África, mi mente explotó completamente. Explotó porque jamás había visto las cosas de otra forma. Y cuando regresé, hermano, empecé a comentarle a los hermanos cómo era la alabanza allá en aquel lugar de África. Esa aldea se llama Dejibou. Así se llama, Dejibou. Y es una aldea. Y tenían unos instrumentos ahí, hermano, que nada que ver con todo esto. Nada que ver. Unos instrumentos completamente diferentes. Unas uñas de metal que nos dieron para aplaudir, para hacer un poco de ruido ahí. Y los africanos, hermano, apenas empezaba la música y empezaban a danzar y hacían movimientos así, eso es pecado. No, eso es pecado. Y la mirada de fariseo nomás ahí. Y ellos gozándose en la presencia del Señor. Y ellos y brincaban y gritaban. Y luego terminaban de un canto y yo decía, ya se acabó. Y luego empezaba otro. Y luego todas las hermanas corrían al altar y traían sus niños aquí amarraditos en un rebozo. Y hacían cosas así, y hacían asá, y daban vueltas y luego para el otro lado. Y la chocaban y... Ay, es abominación a Jehová. El religioso luego. Yo recuerdo cuando comencé a escuchar, digo con mucho respeto, hermano, algunos hermanos me decían, no, es que cuando yo llegué a su iglesia y empecé a ver que estaban allá aplaudiendo, yo decía, no, yo te entiendo perfectamente. A veces somos odres rígidos. Recuerdo cuando una vez teníamos como unos 6 meses que se había abierto la iglesia en la estancia y llegó una hermana asustada porque llegó una hermana con pantalón a la iglesia. Hermano, pero no le va a decir nada. ¿Pero por qué le voy a decir algo? No, mire cómo trae un pantalón. Y a mí se me venía a la mente una predicación que me dieron la oportunidad de estar allá en África, hermano, donde todas las mujeres estaban sin sostén de aquí para arriba, ni blusa ni sostén, a las africanas, porque así estaban ellas allá. Por eso no les iba a predicar el evangelio. Ahí estábamos todo el grupo, pero como no estábamos acostumbrados por la cultura de ellos y sin ropa, no estaban en la misma posición de nosotros. Entonces a nosotros nos enseña Dios, hermano, que lo que Dios ha puesto en nosotros es para darlo a conocer a los demás y dejar que el Espíritu Santo sea el que trabaje con cada uno para que la conversión sea genuina y no sea algo que yo esté forzando en alguien. Por eso hay una presión, por eso hay se siente uno desagusto, hermano, cuando lo están presione. Pero cuando tú oras y el Espíritu Santo viene y pone ese sentir en la persona y en la mujer, si la mujer anda muy provocativa, el Espíritu Santo tarde que temprano le va a traer esa convicción y ella va a empezar a cambiar su vestimenta para no provocar a nadie y para darle honra y gloria al Señor. Pero será la tarea del Espíritu Santo. Si está la iglesia aquí conmigo. Yo recuerdo todas esas cosas, hermano, y yo digo, qué impresionante cómo a veces por algo, no, es que ya no voy ahí porque ahí usan pantalones. Y tú como sabes, estábamos en Japón, hermano, y cuántas veces yo he contado esto. En Japón abajo era un burdel.
abajo era un lugar de prostitución y el segundo piso era la iglesia. Y cuando salíamos de la iglesia, ¿qué crees que veíamos ahí abajo? Veíamos a todas las mujeres, las prostitutas, y de repente se suben dos mujeres prostitutas a escuchar el mensaje. ¿Cómo crees que iban vestidas a la iglesia? Imagínate si nosotros les decimos: ustedes no pueden entrar así. ¿Tú cómo sabes la condición en la que viene alguien? Y le criticamos porque el cabello lo trae para un lado, porque hoy se trajo un pantalón. No sabemos. Lo que tenemos que hacer es dejar de ser rígidos y clamar, y que el Señor toque los corazones y estar orando para que Dios se glorifique, el evangelio avance y esa persona pueda ser modificada en su corazón genuinamente por la presencia de Dios. Y como tengo la bendición de que masco un poquito el inglés, los hermanos me dijeron: hermano Rodríguez, usted va a tener que traducirles. Eran unas mujeres filipinas y tuve que empezar a traducirles el mensaje a ellas, y tenía que estar ahí cerca, y estaban vestidas no apropiadamente, estaban muy destapadas las mujeres, porque la tarea era hablarles del evangelio, no estarles haciendo un examen de su ropa. Impresionante, hermano, lo que a veces nosotros no avanzamos porque estamos un poco rígidos. Yo voy terminando. En la Biblia hay una historia, hermano, donde una mujer rompe un frasco con un perfume muy caro. Y cuando ese perfume es derramado, alguien de los discípulos dice: ¡qué desperdicio! Y Jesús dice: no, ella ha hecho una muy buena obra. Yo entré aquí y tú no hiciste nada, pero ella, a ver, espérame, pero es que no es a lo que estamos acostumbrados. Por supuesto que no, porque si Dios nos dejara a lo que estamos acostumbrados, hermano, terminaríamos tapados de polvo, porque a muchos no nos gusta ni limpiar las cosas en la casa. Terminaríamos tapados de polvo si Dios nos dejara como nosotros quisiéramos estar. Y por eso de repente Él tiene que traer movimiento a nuestras vidas. ¿Sabe cómo yo le puse el título a este mensaje? La pregunta de Pedro: ¿quién era yo para estorbar a Dios? Dios quiere hacer algo con Templo Betania. Ábreme bien tus oídos y tus ojos. Dios quiere hacer algo con la iglesia, con esta congregación. Yo sé que con todas, pero a nosotros nos está hablando específicamente. Dios quiere hacer algo. Dios quiere que nosotros nos convirtamos en gente que discipula a otros. Te lo voy a repetir. Dios quiere que nos convirtamos en gente que discipule a otros. Se lo voy a repetir una vez más. Dios quiere que nos convirtamos en gente que discipule. ¿Y sabes qué va a causar eso en el odre rígido? Incomodidad. Pero si queremos lo que el Señor está queriendo hacer con nosotros, no es una nueva revelación, ya está todo aquí escrito. Es solo un avance, y para poder lograrlo necesitamos ser un odre flexible. Póngase de pie en esta hora, hermano, vamos a terminar. Pero quiero pedirle que levante sus manos lo más alto que pueda. Quiero hacer una oración por usted y con usted. Levánteme las manos lo más alto que usted pueda. Señor, en esta mañana, Padre, hemos escuchado tu palabra y estamos aquí, Señor, meditándola, Señor. Tu palabra nos enseña, Padre Celestial, de qué manera tú trabajas, pero también nos muestra la forma en la que el hombre responde a los cambios, a los movimientos que tú haces. Nuestra oración, Señor, es que nos ayudes a no resistirnos, Señor, al crecimiento que tú quieres traer individualmente y colectivamente. Nuestra oración es, Señor, que si somos miembros de la iglesia, el amor, Señor, entre hermanos, comencemos a trabajarlo como una clase de discipulado, Señor, donde podamos, Padre Celestial, más que una información, tomar acción, Padre, e interesarnos en el miembro del cuerpo de Jesucristo, el que está a mi lado, el que está atrás, el que está enfrente, el que vive conmigo. Y que tú, Señor, me ayudes
a crecer. Que mi corazón pueda convertirse en ese odre elástico, flexible, en el cual tú puedas depositar, Señor, el cambio, el vino que tú quieres que yo experimente, Señor, y que te traerá principalmente honra y gloria a tu nombre. Que pueda comprender, Señor, que la palabra cambio significa, Señor, movimientos en mi vida, en mis horarios, en mis agendas, en mi economía, en mi familia, en todo, Señor. Pero glorificará tu nombre, porque tú, Señor, te glorificarás en todo lo que tú estarás haciendo con tu pueblo. Los que nos estamos descartando, Señor, y creemos que no somos nada delante de ti, y que pensamos que porque no tenemos habilidades, dones, Señor, o algo en específico, nos descartamos, Padre. Pedimos que tú nos enseñes el valor que tenemos delante de tu presencia y de las cosas maravillosas y poderosas que tú puedes hacer en aquellos, Señor, que se descalifican, porque tú te glorificas en nuestras debilidades. Gracias por una iglesia, Señor, fortalecida, una iglesia que discipula, una iglesia, Señor, que se interesa en el cuerpo de Cristo. Gracias porque aquí está esa iglesia, Señor, que tú has levantado, que tú has comprado y que tú estás guiando y que estás formando por medio de tu Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. No queremos que muevas nuestros sentimientos. Queremos, Señor, entrar en acción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Salúdame 2 personas ahí a tu lado. Dile: que Dios te use grande y poderosamente.